Good afternoon. Today we are going to explain the relative pronouns and relative clauses. Buenas tardes. Hoy vamos a explicar los pronombres relativos y las cláusulas relativas. What are relative pronouns and relative clauses? Well, a relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent or relative clauses in sentences. They also can stand alone as the subject or object of a sentence. What are relative clauses? Relative clauses are clauses starting with the relative pronouns who, that, which, whose, where, and when. They are most often used to define or identify the noun that precedes them. ¿Qué son los pronombres relativos? Un pronombre relativo es un tipo de pronombre que a menudo introduce cláusulas dependientes o relativas en las oraciones. También pueden estar solos como sujeto u objeto de una oración. ¿Cuáles son las cláusulas relativas? Las cláusulas relativas son las cláusulas que comienzan con los pronombres relativos quién, eso, qué cosa, de quién, dónde y cuándo. Se usan con mayor frecuencia para definir o identificar el sustantivo que los precede. What's the equivalent in Spanish? ¿Cuál es la equivalencia en español? Relative clauses are a type of subordinate. In Spanish, we call this type of subordinate a relative subordinate. It is also known as an adjective subordinate. Subordinates are structures. Some people call them sentences or propositions, with a structure as if they were a phrase, but which are part of a larger sentence, within which they fulfill a grammatical function. Las cláusulas relativas son un tipo de subordinado. En español, a este tipo de subordinada la llamamos subordinada de relativo. También se le conoce como subordinada adjetiva. Las subordinadas son estructuras, hay quien las llama oraciones o proposiciones, con una estructura como si fuera una frase, pero que forman parte de una oración más grande, dentro de la cual cumplen una función gramatical. How do we use them? Well, first of all, let's state that these are the relative pronouns. ¿Cómo las usamos? Bueno, primero que nada hay que dejar en claro que estas son los pronombres relativos. We use who and whom for people, which for things, that for people or things. ¿Cómo lo usamos apropiadamente? Usamos quién para personas, qué o cuáles para cosas, eso para personas o cosas. Something important to remark is that there are two kinds of relative clauses. Algo importante que remarcar es que hay dos tipos de cláusulas relativas. We use relative clauses to make clear which person or thing we are talking about. Usamos cláusulas relativas para dejar en claro de qué persona o cosa estamos hablando. For example, Marie Curie is the woman who discovered radium. Marie Curie es la mujer que descubrió el radio. This is the house which Jack built. Esta es la casa que construyó Jack. We can leave out the pronoun if it is the object of the relative clause. This is the house that Jack built. That is the object of built. Podemos sacar el pronombre si este es el objeto de la cláusula relativa. Esta es la casa que construyó Jack. How is the structure? ¿Cómo es la estructura? Be careful. The relative pronoun is the subject object of the relative clause, so we don't repeat the subject object. Ten cuidado, el pronombre relativo es el sujeto objeto de la cláusula relativa, así que no repetimos el sujeto objeto. For example, Mary Curie is the woman who she discovered radium. Who is the subject of discovered, so we don't need she. This is the house that Jack built it. That is the object of built, so we don't need it. Por ejemplo, Mary Curie es la mujer aquella que descubrió el radio, que es el sujeto de descubrió, así que no necesitamos aquella. Esta es la casa que Jack la construyó. Esta es el objeto de construyó, así que no necesitamos la. We also use relative clause to give more information about a person, thing, or situation. Lord Thompson, who is 76, has just retired. We had fish and chips, which I always enjoy. I met Rebecca in town yesterday, which was a nice surprise. With this kind of relative clause, we use commas to separate it from the rest of the sentence.
También usamos las cláusulas relativas para dar más información acerca de una persona, cosa o situación. Lord Thompson, quien tiene 76, se acaba de retirar. Teníamos pescado y patatas, las cuales siempre disfruto. Conocí a Rebecca en la ciudad ayer, lo cual fue una bonita sorpresa. Con este tipo de cláusula relativa usamos comas para separar la cláusula del resto de la oración. In this kind of relative clause, we cannot use that. Lord Thompson, who is 76, has just retired. Not Lord Thompson, that is 76, has retired. We cannot leave out the pronoun. We had fish and chips, which I always enjoy. Not, we had fish and chips, I always enjoy. En este tipo de cláusula relativa no podemos usar que. Lord Thompson, quien tiene 76, se acaba de retirar. No, Lord Thompson, que tiene 76, se acaba de retirar. Y no podemos dejar el pronombre afuera. Tuvimos pescado y patatas, las cuales siempre disfruto. No, tuvimos pescado y patatas, que siempre disfruto. Thanks for your attention. That was all for relative pronouns and relative clauses.